Muy bien, muchas gracias, Gemma. Pasamos a la siguiente presentación, que será realizada por la doctora Natalia Nachón. Natalia Nachón es especialista en clínica médica y nutrición del Hospital Tornú de Buenos Aires. Por tanto, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos va a hablar de la guía, el posicionamiento clínico de la Sociedad Argentina de Argentina de Medicina, Sociedad de Medicina de la Interna de Sociedad Uruguay de Medicina y Interna el Foro Internacional de Uruguay. Medicina Es del Uruguay. de Uruguay. O del, no es del Uruguay, De no es del Uruguay. Uruguay. Vale, De Uruguay. de Uruguay. Los tenemos acá presentes, así que Y el fondo del Foro Internacional de Medicina Interna. ¿Cierto? sí. Adelante. Vamos a aclarar que no son guías, porque con mis exponentes previamente que desarrollaron las guías. Posicionamiento. Exactamente. Bueno. Bueno, primero que todo, un honor para mí estar acá presente, agradecer a los organizadores de este evento que nos dieron la oportunidad de ser por primera vez, estar otro país dentro de las presentaciones, así que un honor para mí, un agradecimiento para ellos. Y en realidad quería contarles un poquito por qué estamos acá, y estamos acá porque generamos justamente este documento de posición de la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad de Medicina Interna de Uruguay y el Foro Internacional de Medicina Interna. ¿Por qué generar este documento y por qué unirnos este grupo de profesionales que trabajamos todos en pos de esta enfermedad que es la obesidad? La idea es pensar en que el tratamiento, el diagnóstico y todo el abordaje a las personas que viven con obesidad es muy heterogéneo. Entonces, pensar en un abordaje más homogéneo, en abordar al paciente que vive con obesidad desde un lugar libre de estigmas y con una aproximación más enfocada a la persona, nos iba a llevar a que en cada uno de nuestros espacios de atención, que somos países muy diferentes, pero nos podía llevar a poder beneficiar el tratamiento en nuestros pacientes que viven con obesidad. Y básicamente también porque nos encanta trabajar juntos a las tres sociedades científicas. Trabajamos muy bien juntos, muchos de ellos acá presentes. Para abordar el tema, un poquito de epidemiología siempre es importante. No voy a ahondar mucho en el tema porque tanto Ada como Emma estuvieran hablando, pero sabemos que la obesidad es una epidemia mundial, sabemos que más de 700 millones de personas hoy viven en el mundo con obesidad, que esto equivale al 15% y que se espera que también los niños, este número vaya aumentando y más de 340 millones de niños hoy por hoy viven con obesidad en el mundo. Y estos datos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la World Obesity, nos dicen también que para el año 2030 va a haber más de 1 billón de personas en el mundo. Son todas personas que viven con obesidad y que nosotros vamos a ser los profesionales de la salud que los vamos a ver y que los tenemos que atender. Entonces, es importante que podamos tener estos documentos o estas guías que nos ayuden en el abordaje de estas personas. Para esto, y partiendo de la base, la obesidad es una enfermedad. Esto costó mucho tiempo que los profesionales de salud y mismo en particular, por ejemplo, en Argentina, no está determinado para el Ministerio de Salud que la obesidad es una enfermedad. Entonces, es un tema que insistimos desde las sociedades científicas, desde los profesionales en los distintos países, y tenemos como base que se fueron presentando documentos de posición en las diferentes sociedades científicas en el mundo que determinaban que la obesidad era una enfermedad, o es una enfermedad, mejor dicho, y finalmente nosotros también, junto con la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad de Medicina Interna de Uruguay y el Foro Internacional de Medicina, creamos nuestro documento de posición generando que la obesidad era una enfermedad, que fue previo a la formación de este documento. No voy a hablar del estudio Action.io, porque tenemos acá justamente las dos representantes de Latinoamérica que trabajaron en él, pero sí sabemos que el porcentaje de personas que viven con obesidad y que representan a la obesidad como una enfermedad es bajo, que los profesionales de la salud que atienden a las personas que viven con obesidad no son el 100% los que consideran a la obesidad como una enfermedad. Y viendo datos de estos diferentes estudios, vemos como de 100 personas que viven con obesidad, solo el 40% de ellas tienen diagnóstico de obesidad ante una consulta con un profesional de la salud. Y de este 40% que tiene diagnóstico de obesidad, solo el 20% recibe un tratamiento que sea efectivo, un tratamiento basado en guías, un tratamiento basado en conocimiento científico. Ni hablar de que menos del 2% de la población
que vive con obesidad y que recibe tratamiento farmacológico, sabiendo y teniendo todos los datos que nos muestran que el tratamiento farmacológico para la obesidad es un tratamiento efectivo. Entonces, en función de esto y generando este documento, yo en algunas imágenes les voy a contar qué fue lo que nosotros desarrollamos en el documento de posición para que podamos entre todos tener un enfoque más homogéneo de la enfermedad. Partimos de un tejido adiposo, partimos de que la obesidad es una enfermedad y la definición por la Organización Mundial de la Salud es que el aumento del tejido adiposo disfuncional es lo que realmente me va a generar el riesgo de desarrollo de todas las complicaciones asociadas por el tema de la liberación de estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, esto es lo que me va a llevar finalmente a las complicaciones asociadas a la obesidad. Con el tema del diagnóstico, últimamente hubo muchas movidas en relación al índice de masa corporal, porque sabemos que el índice de masa corporal es lo que nosotros siempre utilizamos como método diagnóstico para la obesidad, pero la realidad es que siempre se utilizó con un método no tan de diagnóstico, sino más de clasificación. Si bien lo usábamos como método de diagnóstico en el consultorio, era un método de clasificación y todos estábamos al tanto de eso. Pero bueno, es un método que es sencillo, que se puede utilizar, pero que también sabemos que no representa lo que en la realidad es el diagnóstico de obesidad, que es el porcentaje de masa grasa en el organismo. Entonces, para unir el índice de masa corporal que nos da una orientación, tenemos otros parámetros como el perímetro de cintura, el índice cintura-cadera, el índice cintura-talla, que nos orientan un poquito más a determinar que realmente esa persona que vive con obesidad tiene aumento del depósito de grasa a nivel visceral. Esto también está implicado con otras sociedades científicas en las cuales también se determina que el índice de masa corporal es mejor utilizarlo como un método de screening, pero no centrado específicamente en la persona, sino más bien relacionado con las complicaciones clínicas que esto genera. Entonces, es importante saber que el índice de masa corporal lo podemos utilizar como un método de clasificación, como un método de abordaje al diagnóstico de la enfermedad, pero también unirlo a otro método antropométrico, como por ejemplo el índice cintura-cadera o el índice cintura-talla y algún otro parámetro que nos demuestre más realidad. Sabemos que la obesidad tiene un componente genético, hay más de 100 genes que están asociados a la obesidad, pero también sabemos que la realidad es que estos genes están influenciados por el entorno, que están influenciados por la epigenética, que están influenciados por otros factores que actúan sobre este componente genético y que son los que finalmente van a desarrollar la enfermedad. Entonces, todos estos componentes externos son los que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar y tenemos la posibilidad de llegar a un tratamiento efectivo con nuestros pacientes. Todas estas son las complicaciones que nos van a llevar a que el paciente desarrolle complicaciones clínicas. Y estas complicaciones clínicas tenemos un método que podemos definirlas y que podemos evaluarlas, y es el sistema de clasificación de Edmonton. Este sistema de clasificación, que no lo vamos a mencionar, nosotros en el documento sí lo desarrollamos un poquito más profundamente, pero es importante porque lo que hace es ubicarnos al paciente como protagonista y saber cada paciente cuáles son las complicaciones asociadas a la esfera mental, a la esfera física y a la esfera que tiene que ver con su movilidad y con su calidad de vida. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de evaluar un paciente. Más allá de esto, sabemos que el índice de masa corporal, el aumento del índice de masa corporal se genera mayor morbilidad y mayor mortalidad en nuestros pacientes, y la mortalidad está definida específicamente por el índice de masa corporal, pero la morbilidad, nosotros sabemos que hay muchos factores que influyen, y dentro de estos factores que influyen, uno de ellos es el acceso a la salud. El acceso a la salud para nosotros es tan importante, no solo para disminuir el estigma asociado al tratamiento y al abordaje desde el punto de vista profesional, sino también que sabemos que el paciente que vive con obesidad tiene más dificultad de acceso a la salud para el acceso a diferentes estudios, para el acceso a diferentes opciones terapéuticas, para estudios a realizarse, básicamente para todo lo que lleva a mejorar su expectativa de vida y su calidad de vida. Entonces, es importante que también lo tengamos en cuenta. Principal causa de muerte en nuestros pacientes que viven con obesidad, la enfermedad cardiovascular. Y acá tenemos cardiólogos que sabemos que trabajan en el tema.
Pero la realidad es que al ser la primera causa que nos lleva a nuestros pacientes al aumento de la mortalidad, sabemos que todas las complicaciones que se asocian a la obesidad también generan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos los dos factores que van influyendo y a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de mortalidad. Cuando pensamos en abordar al paciente, pensamos en abordar al paciente desde un punto de vista libre de estigmas significativamente importante este punto. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tenemos de generar una adherencia adecuada para que ese paciente pueda tener un tratamiento efectivo. Y es la única posibilidad que tenemos para que ese paciente logre tener un tratamiento a largo plazo. Entonces, como estrategias, la comunicación efectiva que se basa específicamente en las 5A y en las 4M, que tiene justamente el abordaje de todos los puntos de vista, son las pautas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar a un paciente. Cuando pensamos en el tratamiento y en el enfoque terapéutico que le vamos a dar a nuestros pacientes, tenemos que pensar que lo principal es la calidad de vida. Sabemos que una mejoría en el descenso de peso de cada paciente que vive con obesidad y comienza un descenso de peso mejora la calidad de vida. Más allá de disminuir la mortalidad, si disminuimos la mortalidad pero no mejoramos la calidad de vida, realmente no estamos actuando como corresponde con nuestros pacientes. Entonces, mejorar la calidad de vida es la base de todo. Y finalmente quiero mostrarles que este es nuestro algoritmo del documento que generamos y que lo más importante que nosotros veíamos para generar un algoritmo significativamente era lo primero centrarnos en la persona, lo primero pensar en cada una de las personas que viven con obesidad y que llegan al consultorio y que llegan a la institución donde nosotros estamos trabajando y que necesitamos comenzar con un diagnóstico preciso. Y más allá de esto, pensar en que el tratamiento debe ser multimodal. ¿Qué significa? Significa que no debemos ir pensando escalonadamente en cómo vamos a llevar a cabo el abordaje, el enfoque clínico de nuestro paciente. Un paciente que ingresa en el tratamiento para la obesidad, una vez que hacemos el diagnóstico, debe iniciar con cambios en el estilo de vida, con cambio de hábitos. Tenemos que pensar en ese paciente desde el punto de vista de su calidad de sueño. Tenemos que pensar en el paciente desde el punto de vista del no tabaquismo, de una buena hidratación, de una alimentación adecuada, de una disminución del sedentarismo desde el lugar que el paciente lo pueda lograr hacer. No necesitamos indicarle actividad física y que salga a correr maratones, que quizá no lo hacemos ni nosotros mismos. Algunas compañeras de Argentina sí lo hacen, pero quizá nosotros tampoco lo hacemos. Pero sí es importante que hagamos estos cambios de hábitos en nuestros pacientes de inicio y que no esperemos a un escalón posterior para poder indicar un tratamiento, por ejemplo, farmacológico, si el paciente tiene indicación y así lo recibe. Pensemos en que el estigma tiene que ver muchas veces con que el paciente viene haciendo tratamientos previamente, viene recibiendo la indicación de cambio de estilo de vida sin ninguna modificación, sin ningún accionar posterior a que el paciente no logró esta situación. Entonces, lo importante es pensar, la obesidad es una enfermedad que tiene componentes en alteración del circuito del hambre y de la saciedad, y nosotros hoy tenemos herramientas más valiosas que podemos utilizar, que están científicamente probadas, son efectivas y podemos utilizarlas. Y finalmente, y no porque sea finalmente el último tratamiento, sabemos que la cirugía bariátrica es un método de tratamiento efectivo, que podemos utilizarlo y no debemos utilizarlo como último recurso. Hay pacientes que realmente deben ser evaluados de un inicio para saber si su tratamiento más efectivo debería ser la cirugía bariátrica. Para terminar, y creo que estoy en tiempo, perfecto, les digo simplemente que esto lo que significa es el trabajo en conjunto, es el trabajo interdisciplinario, es la base de nuestro documento, el trabajar diferentes sociedades científicas que tenemos un lineamiento en común, porque por eso es Iberoamérica, tenemos un lineamiento en común, pero sabemos que en cada una de ellas el tratamiento, el abordaje son diferentes, por eso no se pueden realizar guías, pero sí un documento que una todo el concepto que tenemos todos los profesionales, con una base de medicina interna, una base clínica, pero una expertise en diferentes especialidades cada uno, y de esta manera logramos
incorporar todos estos conceptos para lograr un documento que fuera significativo para que mejoráramos la calidad de vida de nuestros pacientes que viven con obesidad. Simplemente eso. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.